Ok, parece que ahora sí vemos la presentación. Vamos a ver cómo va avanzando. Me esperan, por favor. Mil disculpas por la falla. Ya nos ha pasado a veces por la conexión. Vamos viendo cómo va entrando. Bien, como ya habíamos comunicado al inicio, vamos a ver este tema de lo que tendría que ser la parte física o la condición física y la gran diferencia que nosotros vemos sobre cómo se va manejando la preparación física en el fútbol formativo, sobre todo en aquel grupo tan crítico que es la formación 1, en lo cual nos encontramos los niños de la unidad 1, 2 y 3, que como ya sabemos, los temarios anteriores, estamos hablando de niños que se encuentran en la primera franja entre los 8 y 13 años. Así como ya habíamos escuchado a lo largo del tiempo de la pandemia, las muchas capacitaciones que hemos tenido a lo largo de todos estos últimos 2 años, y hemos empezado un poco a conceptualizar y a ver una parte crítica de darnos cuenta que la fase de que es ser un entrenador y un formador básicamente no es lo mismo. En la parte física yo lo veo mucho más crítico porque veo en esta propuesta de 3 profesionales de 3 áreas totalmente diferentes. El educador físico, que es el que conocemos normalmente como profesor de educación física, que enseñan disciplinas al aire libre o al aire cerrado, individuales y colectivas, básicamente en una etapa formativa en el área en la época escolar. Y tenemos a niños que también se encuentran en esa margen de edad, pero van a un deporte específico, sobre unos movimientos específicos, en donde la propuesta viene la aparición de un nuevo profesional que sería el desarrollador de la parte física de base, el cual se encarga de toda la parte de desarrollo armónico, la coordinación general, equilibrio, dominio corporal, ¿no? Constituye así gran parte del trabajo de lo que son las prioridades de la forma física específica, desde las etapas de iniciación hasta el alto rendimiento, pero lógicamente desde una forma gradual, desde un deporte específico, en este caso el fútbol. Y la tercera figura, que es la que normalmente conocemos nosotros, que es el preparador físico, que nosotros los visualizamos como aquel profesional que se encarga de potenciar capacidades. Entonces, ya estamos hablando que después del disparo hormonal entre los 13, 14 años en adelante, ya el trabajo del preparador físico empieza a ir de forma gradual, a diferencia de una primera fase, que es en la fase netamente formativa del bloque 1, donde vamos desarrollando o siendo las bases del desarrollo de una capacidad física para luego empezar su potenciación de forma gradual. Después entramos a esta, mucho por cambiar, pero también hay mucho por aprender. El desarrollador físico de base se convierte en una necesidad para mejorar las capacidades de movimiento dentro de un proceso de acondicionamiento físico del jugador en formación. ¿Por qué? Porque aquí no estamos potenciando capacidades, primero estamos haciendo las primeras bases, las columnas de lo que mañana más tarde sería lo que es el trabajo físico como tal. Por eso que el desarrollo físico que se está manejando en estas instancias, nosotros lo vemos como un tema de confusión de metodologías, de procesos metodológicos. Todos queremos un jugador más rápido, más fuerte, pero el tema es saber en qué momento nosotros potenciamos y en qué momento nosotros construimos la parte de la preparación física. Y eso está trayendo muchas confusiones y eso se ha vuelto lamentablemente moneda corriente. Necesitamos construir un espacio académico formal, una carrera, así como necesitamos la carrera de formador, necesitamos la carrera de desarrollador físico de base, ¿no? Que nos proporcione una información más adecuada para desarrollar los aspectos físicos en el periodo formativo. Entonces ya nos vamos dando cuenta que hay una pequeña gran diferencia. Ahora entramos a esta lámina y aquí viene algo bastante curioso, ¿no? Acá hay una pregunta, ¿la preparación física no existe? Y ya desde hace algunos 5 años más o menos, hasta más, se viene criticando, se viene conversando mucho si la preparación física a nivel profesional realmente existe, ¿no? Se habla de que ya el preparador físico de silbato y cronómetro en el fútbol profesional de alto rendimiento ya es un especialista desfasado, que ya el preparador físico actual, si bien es cierto, puede haber perdido un espacio en la especificidad de solamente mandar correr o desarrollador de las partes físicas específicas, ahora también gana un espacio en la especificidad. Ya el trabajo del entrenador tiene que ir de la mano a partir de cómo el preparador físico empieza a hacer algo que nosotros denominamos trabajo táctico general, que es ya a partir del desarrollo de los frenados y la parte física, empezar a hacer trabajos tácticos en los cuales, independientemente de los puestos, todos los jugadores vayan buscando, ¿no?, su dinámica, vayan buscando movimientos de línea, ¿no? Y donde la parte física ya esté incluida y siempre estemos utilizando el balón.
La preparación física en la fase formativa considera capacidades condicionales como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Y todo, lógicamente, priorizando, como ya lo hemos dicho al inicio, desde una metodología lúdica. ¿Qué significa? Que no se hace preparación física, sí se hace preparación física, pero el tema pasa por la confusión de los métodos, de las formas, ¿no? Entonces, la parte de la metodología tiene que ser una metodología lúdica, donde el chico vaya dominando su cuerpo a partir del equilibrio, el desarrollo y el dominio corporal, ¿no? También tendremos las condicionantes, capacidades coordinativas, la reacción, la orientación, la readaptación, el equilibrio, el ritmo, el acoplamiento, la diferenciación y sus coordinaciones específicas dentro de las cuales aparece la técnica. Cuando ya hablamos de coordinación en un nivel ya de especificidad del fútbol, tenemos que hablar de la técnica desde la parte de la coordinación, ¿no? Lógicamente desde una coordinación mucho más específica. Ahora, ¿qué cosa es lo que buscamos? Lo que hay que tratar de entender es que tenemos a la fuerza como la capacidad física madre, que es la que engloba, ¿no? O direcciona muchas, ¿no? La coordinación, el dominio corporal, el equilibrio. Cuando hablamos de velocidad, ya no nos tenemos que por ejemplo, limitar a simplemente una velocidad de carrera, una velocidad de sprint, sino ya tenemos que hablar de una velocidad gestual, que es el dominio de la velocidad con la conducción, la velocidad con el movimiento del balón, que es al final de cuentas con el que se juega. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo de equilibrio, hay un efecto secundario de fuerza. Si hacemos un trabajo coordinativo, hay un efecto secundario de fuerza. Si hay un dominio corporal, hay un dominio secundario de fuerza. Entonces, la fuerza implica un trabajo muy importante, pero el tema es que en edades tempranas, menores a los 13, 14 años, no tengamos nosotros que todavía usar elementos externos ni usar superficies que no sean las más adecuadas. Hemos visto a niños haciendo pretemporada en playa como si fueran jugadores profesionales. Hemos visto a niños trabajando con mancuernas, con barras, como si fueran jugadores profesionales, y los padres pues están felices porque ven a un jugador profesional pequeño, ¿no? En casa, cuando estamos totalmente alejados a nivel hormonal, a nivel articular, a nivel muscular y óseo, y lógicamente psicofísico, de hacer un tipo de trabajo que todavía no corresponde a las edades para esos niveles de trabajo de fuerza. Hay algunas consideraciones en lo que es el crecimiento y la maduración dentro del proceso formativo. Acá tenemos, ¿no? Que en estos momentos, al momento de hacer la planificación de las cargas de trabajo, es muy importante saber el momento psicobiológico en el cual los niños se encuentran. No, uno no puede plantear un ejercicio, plantear una planificación sin tener claro el momento en que se encuentran estos chicos, ¿no? En la parte psicofísica, psicobiológica. En el 1 ponemos programa de entrenamiento de los jóvenes futbolistas, ¿no? Respeta el principio de la individualización y la multilateralidad del entrenamiento. Nosotros tenemos que tener claro que cada niño es un mundo, cada unidad biológica es diferente. Puedo tener 20 chicos de 10 años o 20 chicos de 12 años y no por eso creemos que todos tienen el mismo nivel de crecimiento, el mismo nivel de maduración, ¿no? O el mismo nivel de desarrollo. A veces confundimos conceptos y creemos que todo es lo mismo, ¿no? Es importante saber que el crecimiento por sí solo provoca cambios en el rendimiento de los jóvenes. Siempre en estas épocas de verano, ¿no? Por eso que las vacaciones en cualquier parte del mundo siempre son en la época de verano, porque hay mucho sol, elevación de la temperatura, y el sol, al tener contacto con la piel, va generando una liberación de vitamina D y es un buen aliciente para el crecimiento, ¿no? Entonces los chicos necesitan tomar sol, de forma, lógicamente, con las precauciones del caso, por el tema de que los rayos ahora no tienen la misma... ahora son mucho más peligrosos, perdón, que lo que pasaba hace 20, 30 años, ¿no? Por el cambio climático y todo esto, pero tienen que exponerse de todas maneras al sol. El entrenamiento es al aire libre, usar el bloqueador, pero ¿a qué vamos? De que ya el contacto con el sol va generando esa liberación de vitamina D que al final nos va llevando a un desarrollo del crecimiento. Es importante conocer que el periodo de maduración en el cual se encuentran los jugadores, ya que el desarrollo puberal marca un cambio de perspectiva del entrenamiento. Como ya le hemos dicho, ¿no? En ese cambio puberal, en ese cambio del desarrollo, en ese aumento de la testosterona, ya podemos nosotros intentar hacer pequeños cambios de la metodología. El entrenamiento de la fuerza está presente siempre, pero lo que cambiamos es la forma. El método son las herramientas del saber hacer. Cómo nosotros cambiamos esa estructura de esa parte lúdica a una parte un poco más formal y más direccionada y específica al fútbol. Pero eso no significa de que no se trabaje. Aquí el problema está en que estamos equivocando en la forma en la cual tenemos o estamos desarrollando la parte del trabajo, sobre todo la fuerza.
como decíamos hace un rato, a veces nosotros metemos todo, como si nuestro cerebro fuera el vaso de una licuadora y metemos todo junto y creemos que desarrollo, maduración y crecimiento es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo, ¿no? Es un proceso dinámico, orgánico, ¿no? Que va generándose, ¿no? De una forma biológica, psicofísica, social, ¿no? De forma gradual, ¿no? En la parte de la maduración, ¿no? Se entiende por maduración al proceso de adquisición progresivo de nuevas funciones y características, ¿no? Que poco a poco va generando todo un proceso a lo largo del tiempo en el largo proceso del formativo. Y el crecimiento, que es algo mucho más notorio a diferencia de la fase de desarrollo y maduración, ¿no? Que es como nosotros vamos viendo que biológicamente el chico va teniendo una altura totalmente diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado de tener chicos de una misma categoría, pero no tenemos nosotros que detectar que si bien el crecimiento a la vista puede ser diferente, pero lo que no podemos a veces detectar, si no nos preocupamos de esto, es ver el momento de maduración y el momento de desarrollo. Y encima de eso, tenemos que ver que los aspectos físicos, técnicos y tácticos, incluso hasta cognitivos, no por el hecho de que todos sean de la misma categoría, todos tienen el mismo nivel. Todos van desarrollándose de diferente manera. Todos están dentro de un plan ordenado, programado, progresivo, perfecto, pero no por eso todos desarrollan de la misma manera. Es por eso que en este trabajo es de largo plazo, ¿no? Nada de lo que hagamos ahora vamos a cosechar de la noche a la mañana. Todo esto toma un tiempo. ¿Cuáles son los objetivos, perdón, los objetivos antes de la pubertad? O sea, ¿qué cosa es lo que tenemos nosotros que buscar antes de este famoso disparo hormonal? ¿Qué buscamos con los niños? El tema de la coordinación, ¿no? La coordinación, tanto general como específica, de forma gradual. La técnica, ¿no? Algunos autores consideran ya la parte de la coordinación específica como aquella inclusión ya del balón propiamente en el trabajo. La velocidad en sprint y velocidad gestual, ¿no? Estamos hablando de carreras con balón, ¿no? Buscando mucha dinámica, donde los tiempos no tienen que superar los 8 segundos. Estamos hablando de un tiempo máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños no tienen los mismos niveles de tolerancia de ácido láctico que un adulto, entonces ellos se van a cansar mucho más rápido si vamos a un trabajo de carga muy excesiva, de alta intensidad. La movilidad y la flexibilidad, ¿no? En estas etapas, entre los 6 y 12 años, es el mejor momento para poder entrar y poder trabajar la flexibilidad, la movilidad. La fuerza rápida, ¿no? También estamos hablando de trabajos menores de 8 segundos, ¿no? O fuerza también llamada fuerza preventiva, que son los trabajos de zona media, que tienen que irse trabajando de forma gradual, donde los primeros tiempos pueden ser de 5 segundos, 10 segundos, donde los tiempos máximos ya para un jugador profesional, por lo menos en un core estático, no superan el minuto. Entonces nosotros vamos a ir en este largo proceso, largo plazo de la fase formativa, vamos a ir aumentando los tiempos poco a poco, dependiendo cómo ellos van a ir ganando fuerza, sobre todo en toda la zona media y la zona de la espalda. La resistencia aeróbica, ¿no? Se mejora a través del propio juego, ¿no? Con la acumulación de los trabajos aeróbicos alácticos, sin presencia de ácido láctico, de corta duración y de recuperación completa. ¿Qué significa? De que nosotros vamos a hacer cierto tipo de juegos en corto tiempo, a alta intensidad, pero que eso vamos a ir ganando la parte aeróbica como un efecto secundario. Entonces, si esto ya está comprobado en el fútbol profesional, por eso que ya no se hace un trabajo metodológico en el cual, y me ha tocado a mí hacerlo en el fútbol profesional como jugador, y tener que hacer 10, 15, 12, 18 kilómetros en los últimos días de pretemporada, donde no pasaban los primeros 10 días y nunca tocábamos el balón, y después entrando a la segunda, tercera semana, tocábamos el balón, pues y todo el mundo estaba con el endurecimiento muscular. Eso ya no es factible en el fútbol moderno, ¿no? Entonces, la pelota está desde el primer día de pretemporada inicia cómo se va a jugar el modelo de juego, se empieza a construir a partir del primer día, ya en fútbol profesional. Entonces, imagínense las precauciones que hay que tener con el tema de la parte física con los niños, ¿no? Como decíamos hace 2 láminas atrás, ya en el fútbol profesional se está discutiendo ya hace mucho tiempo si la preparación física, aquella de solamente mandar correr las pasadas de 400 y todo, realmente son una metodología factible en el fútbol, cuando lo que hay que hacer ahora es desarrollar uno de los músculos más importantes, que es el cerebro. A ver, y sin embargo, ya cuando estamos ya en una edad puberal, ya viene el disparo hormonal, ya tenemos otro tipo de mecánica, otro tipo de desarrollo de la parte metodológica, ¿no? En el cual
Ya viene el perfeccionamiento de la técnica y la velocidad gestual. Ya la técnica sigue siendo la misma, pero el nivel de desarrollo en su velocidad es mucho mayor. Generar mayor dinámica desde lo táctico, ¿no? La hipertrofia, la fuerza rápida, la fuerza resistencia, la resistencia a la fuerza rápida. Hay muchos tipos de fuerza. Entonces uno tiene que programar los distintos tipos de fuerza dependiendo la cantidad de la carga en cual se trabaja. Los tiempos, las repeticiones, las micropausas y las macropausas son las que van diferenciando qué tipo de fuerza voy trabajando a lo largo de la semana. Pero en la medida de lo posible, todas ellas en las cuales se encuentre el balón. La resistencia aeróbica, al igual, ya por un tema del ATP, aumento del ATP, aumento de los niveles de testosterona, ayudan a que el trabajo sea mucho más factible y ya aparece el tema de la resistencia a la acidez lactácida, ¿no? Entonces es un paso más, ya hay un nivel de resistencia, el cuerpo está preparado para un nivel progresivo de mayor tipo de esfuerzo. La resistencia aeróbica nos permite, ¿no?, una recuperación rápida de las acciones de fuerza y la velocidad que requiere dentro del fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hacemos un trabajo de un sprint con un balón, de trabajo de un contraataque, por ejemplo, que es una jugada rápida con menos cantidad de pases terminar, y nos da la oportunidad que en un repliegue rápido o pasar a un cuadro de marca, tengamos unos segundos para poder respirar y volver a recuperarnos. Es propio de un desarrollo físico que nos va dando una mayor capacidad y mantener nuestras capacidades de resistencia, velocidad y fuerza, mantenerlas mucho más veces a lo largo de los 90 minutos. Importante ver qué cosa es lo que es la fuerza antes del disparo hormonal. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos varias anotaciones que a nosotros nos parece sumamente importante que ustedes las tengan claras, ¿no? Nuestra atención primero está sobre la técnica, de cómo se ejecuta, ¿no? Y cómo se tienen que mejorar los errores de un movimiento técnico. Después, la parte de la metodología a aplicar. Siempre hemos dicho que en estas edades la parte lúdica, la parte del juego, es el método más importante a desarrollar. El enfoque del entrenamiento va en base a su propio peso. No tenemos por qué usar un peso extra, ¿no? Si todavía el niño no domina su propio peso. Abajo, el trabajo de la zona media, como ya lo hemos explicado antes, ¿no? Tiene una importancia de base para poder comenzar y después mañana más tarde, ya en etapas juveniles, poder nosotros tener la espalda lo suficientemente fuerte para hacer trabajos de sobrecarga. Entonces, ¿es importante la preparación física? Sí. ¿Es importante trabajarla desde una metodología lúdica? Sí. ¿Es importante que esto vaya generando las bases para que después del disparo hormonal nosotros podamos pasar a una preparación física específica? Sí. ¿Ok? Y para terminar, direccionamos la práctica diaria de una variante de ejercicios que tengan como objetivo el fortalecimiento de la zona media. Entonces, el trabajo del cuidado de la espalda, el fortalecimiento de los erectores de la espalda, la zona pélvica, la zona lumbar, los glúteos, los isquiotibiales, que son aquellos que aguantan los frenados, aguantan las salidas, aguantan el regreso de los saltos, es importantísimo y hay que trabajarlo en la medida de lo posible, primero con una parte lúdica y propiamente de las propias estructuras del juego. Ya cuando viene el disparo hormonal, ya estamos hablando arriba de 13, 14, 15 años, ya algunas cosas van variando. Como ya tenemos un trabajo de base en el punto anterior, ahora ¿qué hacemos? Tenemos que el futbolista debe poseer una estructura corporal importante debido al contacto propio que posee el juego. Ya nosotros tenemos una estructura muscular medianamente desarrollada, ya tenemos una estructura que nos va a poder permitir empezar a poder usar otro tipo de metodología y poder usar otro elemento externo de forma gradual. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las fibras musculares. Ya nosotros podemos hacer ese trabajo de sobrecarga que nos permita el aumento de la masa muscular también de forma gradual. ¿Ok? Según Verkhoyanski, ¿no?, se clasifica la hipertrofia en hipertrofia sarcoplasmática y hipertrofia del sarcómetro. O sea, nosotros tenemos dos tipos de hipertrofia y dependiendo la carga, el volumen del trabajo y cómo lo vamos a hacer, vamos apuntando a un tipo de hipertrofia. Pero ¿a qué voy? De que ya el nivel de testosterona es tan alto que nos permite poder entrar a esos campos, vuelvo a repetir, de forma gradual, ¿no? Y a un desarrollo muscular mucho más armónico, sin que esto vaya en desmedro de la velocidad gestual propia del uso de la pelota. De hecho, vamos a ver jugadores mucho más fuertes, mucho más grandes, con algunas habilidades para poder chocar, traccionar, cargar, ¿no? O ser cargado. Entonces, ahí ya vamos viendo que los niveles de fuerza van cambiando. Y la parte metodológica, que es lo que seguimos insistiendo desde el principio, va cambiando. Ya el método cambia.
Ya tenemos una estructura de base y ahora las metodologías, que son las formas de cómo nosotros vamos planteando las estructuras de trabajo de fuerza, de las varias que ya hemos mencionado, va variando en su aplicación. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está preparado. Arriba de los 15 años el cuerpo ya tiene otra estructura. Ahora, otra de las grandes confusiones parte acá. ¿Cuáles son los componentes de la carga? O sea, cuando hablamos de carga, hay que tener claro de qué cosa nos estamos refiriendo. La carga, como vemos acá, es en un punto en el cual se genera una conjunción entre la intensidad, qué tan fuerte o qué tan débil sea el trabajo, con el volumen, qué tan corto o qué tan largo sea el trabajo en tiempo. Entonces tenemos un nivel de intensidad en base a la fuerza o la resistencia a la fuerza del trabajo, y el otro sobre el volumen o el tiempo que éste demora. Un trabajo ante mayor volumen, mayor tiempo, menos intensidad. Un trabajo a mayor intensidad, menor volumen. No puede haber un trabajo, no existiría un trabajo de gran intensidad con un gran volumen. No, sería no factible. O sea, primero el cuerpo se acalambraría o entraríamos en vómito, pero no lograríamos llegar a eso de forma eficaz. ¿Cuáles son los componentes más conocidos para detectar la carga? Tenemos primero la intensidad. Intensidad, ¿no? Es cómo nosotros vamos a ir midiendo los efectos de la carga sobre qué tan fuerte o qué tan débil sea. Como ya mencionamos, el tema del volumen es el estímulo, duración o número de los estímulos del entrenamiento, el tiempo en que va a durar este estímulo, este ejercicio, la propia práctica. La densidad, ¿no? Es la densidad del estímulo, ¿no? La reacción temporal entre la fase de carga y la fase de recuperación. O sea, estamos hablando ya de la pausa, la micropausa y la macropausa del propio ejercicio. La duración de los estímulos durante un minuto, una serie o un estímulo. Entonces, nosotros logramos a partir de la intensidad, el volumen, la densidad, la duración y la frecuencia, que es cuántas veces nosotros vamos a desarrollar un estímulo de fuerza, o un estímulo de velocidad, o un estímulo pliométrico a lo largo de la semana, nosotros tenemos que tener todos estos puntos en conocimiento. Ejemplo, si nosotros vamos a hacer un trabajo de pliometría, fuerza, con balón o sin balón, o hacer un trabajo de transferencia, donde hay un reclutamiento de fibra para luego pasar un trabajo de coordinación a alta intensidad y terminar con un trabajo técnico-táctico, nosotros tenemos que saber que ese trabajo en esa área específica no se puede repetir por lo menos entre 24 a 72 horas, dependiendo el nivel, qué tan alto haya sido el trabajo. Entonces, si nosotros sabemos que hay un margen en la macropausa para volver a repetir una carga física, lo cual ¿qué cosa nos llevaría? A tener un conocimiento y un reconocimiento de los conceptos de la fisiología para saber qué es lo que estamos haciendo, en qué tiempo lo estamos haciendo y cuándo nosotros en la frecuencia de entrenamiento lo vamos a volver a repetir. Porque si nosotros cometemos el error, y eso es algo que se comete mucho, sobre todo en el trabajo con los arqueros, se hace volar todos los días, estamos hablando que estás trabajando pliometría todos los días, cuando ese trabajo de la parte de la fuerza reactiva, tendría que haber un trabajo de fuerza reactiva y haber un descanso de 48 horas como mínimo a 72 para volverlo a repetir. Sin embargo, nos ha tocado ver, y sobre todo un fútbol profesional, cometer el error, y más también en niños, de ver que ellos terminan volando, ¿no? Despegando del suelo o saltando todas las sesiones de entrenamiento todos los días. Y no hay una pausa, una micropausa ni una macropausa para que esa fibra muscular tome un aire y descanse. Entonces son cosas de la parte física que tenemos que tener en consideración. Tenemos que avance. Muy bien. La carga tiene algunos componentes que quiero compartir con ustedes. Primero es la evaluación. La evaluación es importantísimo porque si yo tengo que evaluar el momento psicofísico de un jugador, para a partir de ahí yo poder saber el momento del perfil, el momento que se encuentran y a dónde lo quiero llevar, a partir de qué, del punto 2 que sería la planificación. La planificación a su vez me va a determinar cuáles son los objetivos, tanto generales como específicos. Ellos a su vez, vamos a ir generando los estímulos. ¿Qué tipo de ejercicio voy a hacer? ¿Qué tipo de características? ¿Qué tipo de fuerza voy a aplicar? ¿Qué día lo voy a hacer? Según los puntos que hemos tratado en la lámina anterior. En el punto 5, la carga como tal, ¿no? La actividad psicofísica. ¿Qué tipo de carga voy a implementar? En el punto 6, ¿no? La percepción del estímulo. ¿Cómo el jugador percibe el estímulo? ¿Cómo el jugador recepciona el trabajo? Y si está realmente psicofísicamente adecuado para su edad, su momento, su unidad de trabajo. El estímulo. El estímulo
que es la velocidad, que es cuando uno percibe el estímulo y uno reacciona, uno tiene que saber que entre lo que uno analiza desde la parte mental hasta el desarrollo muscular, en el sistema nervioso central, eso tiene una velocidad de 500 kilómetros por hora. Ahora, si el trabajo físico no es el adecuado, es muy probable que nosotros hagamos una alteración del sistema nervioso y cuando después del trabajo físico queramos hacer un trabajo táctico, donde tenemos la necesidad de hacer un trabajo cognitivo o pensante, es muy probable que el jugador no lo pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque hemos alterado el sistema nervioso. En el punto 8, análisis de la información, o sea, cómo nosotros hemos podido ver y observar el desarrollo de la propia carga, ¿no? La paleta de opciones, ¿no? Cómo a través de este trabajo técnico-táctico, del desarrollo físico-técnico, nosotros vamos dándole prioridades, vamos dándole opciones al jugador para que él tenga la famosa, una mejor toma de decisiones, o paleta de opciones para escoger. Y cuando llegamos al punto 10, vemos el logro del objetivo. ¿Qué cosa es lo que queremos con el logro del objetivo? Estamos dándonos cuenta que a través de todo este proceso de planificación, de todos estos 10 puntos, estamos realmente logrando una carga física sin salirnos del trabajo técnico-táctico, con la aplicación de los conceptos a partir de un entrenamiento cognitivo. Lo que hay que entender, y esto es algo que ya se hace en fútbol profesional y con mucha razón se tiene que hacer en el fútbol de menores. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber y tener bien en claro? ¿Cuáles son las capacidades o los momentos sensibles del aprendizaje en algunas capacidades? Tenemos capacidad de aprendizaje motor. Estamos dándonos cuenta que entre los 7 y 11 años tiene un pico que nuevamente se repite en los 14 y 15. Profe, ¿significa que de los 6 para atrás no se hace? Sí se hace, a partir de la psicomotricidad. Sí se hace. Pero estamos hablando de que hay un pico y un momento que se corta y nuevamente lo podemos retomar después del disparo hormonal, producto del que uno de los efectos secundarios del crecimiento es la descoordinación, producto que muchas veces hay crecimientos explosivos, 15, 10 centímetros, 5 centímetros, y el cuerpo tiene que adaptarse a esa nueva talla, y lo primero que hace por efecto secundario es perder la coordinación. Entonces nosotros tenemos que volver a retomar el desarrollo de capacidades motoras para retomar nuevamente entre los 14 y 15 años. La diferenciación y el control, igual, tenemos entre los 7 y 12 años, tenemos un pequeño hueco a los 13 y nuevamente hay que volverlo a retomar, producto de lo que habíamos hablado anteriormente, que sea esta nueva adaptación al nuevo cuerpo, a la nueva talla, ¿no? Nuevamente entre los 14 y 15, capacidad de los estímulos ópticos auditivos, la capacidad de mirar y escuchar con mucha fluidez, no significa que no pase antes ni después, pero que tiene un pico muy importante entre los 7 y 10 años, capacidad del ritmo, manejar el ritmo entre los 6 y 12 años, capacidad de equilibrio entre los 9 y 12 años, y capacidad de orientación entre los 6 y 14 años. Entonces, si bien es cierto, hay estas capacidades, se pueden trabajar antes y después, pero estamos claros que antes de los 15 años, y en estos momentos, son momentos críticos, momentos sensibles del aprendizaje, vamos a tener mayor capacidad de desarrollo, mayor capacidad de aprovechamiento, producto que psicofísico y neuronalmente y cognitivamente están preparados para poder tener una mayor absorción de este tipo de cargas de trabajo. Lógicamente, si todas ellas están adaptadas desde el propio juego con el fútbol y con el balón, van a ser muchísimo más provechosas. Las capacidades condicionales. Las capacidades condicionales son adaptables, ¿no? Actitudes físicas que posee el ser humano para mejorar, ¿no? Gradualmente su rendimiento físico. Por tanto, depende de los procesos energéticos. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que tener en consideración? Que en el fútbol hay un trabajo de resistencia, sí. Hay un trabajo de fuerza, como ya lo hemos visto, que hay un trabajo de fuerza y la fuerza como una capacidad física madre. Hay velocidad y hay flexibilidad. La resistencia se va ganando como un efecto secundario en los niños. No buscamos un trabajo de resistencia, es un efecto secundario. La fuerza, como ya le hemos dicho, se trabaja a lo largo de todo el proceso desde una metodología lúdica. La velocidad hay que visualizarla como una velocidad gestual a partir del mejor uso del balón, y la flexibilidad, que es algo que normalmente se pierde cuando no se trabaja a lo largo de todo el proceso. Siempre hemos dicho, porque a veces hay una información que a veces no la encontramos en los libros, y hay un trabajo de pequeños estiramientos dentro de la propia sesión de entrenamiento. Y es importante aclarar que ese estiramiento dentro de la sesión no es el mismo estiramiento en el mismo nivel de intensidad que lo hacemos al final del entrenamiento. Si por ahí hemos hecho alguna carga alta y necesitamos soltar un poquito el músculo, el esfuerzo no debe superar el 60%.
que no es igual al estiramiento final donde tratamos de dar el 100%. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Acá tenemos otro cuadro, ¿no? Edades óptimas para el trabajo de las capacidades condicionales. ¿A qué tenemos? Tenemos la fuerza, tenemos la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. ¿Se hace fuerza? Claro que se hace fuerza. El trabajo de la resistencia y la fuerza se trabaja como un efecto secundario a lo largo de todo el proceso entre los 6 y 15 años, pero tiene un nivel de maduración y de desarrollo más alto entre los 11 y 15 años. ¿Ok? La resistencia. La fuerza, igual. La fuerza tiene una prioridad entre los 8 y los 15 con una máxima, ¿no?, de elevación de la carga entre los 11 y 15 años. La velocidad, igual, está a lo largo también de todo el proceso y tiene un aumento de su carga entre los 7 y 10 años. Pero hablemos de una velocidad gestual desde una metodología lúdica. Y la flexibilidad, como siempre lo hemos visto, está también a lo largo de todo el proceso, pero hay que tener mucho cuidado con ella y no dejarla de entrenar, sobre todo para que entre los 6 y 9 años, para que vaya marcando una costumbre del estiramiento, porque aquí también hay un tema, ¿no?, de condicional de costumbre al trabajo propio y a la buena técnica de estiramiento que se va dando entre los 6 y 9 años. Entonces, ¿qué decimos? Nuevamente a lo mismo, ¿se trabaja la parte física? Claro que se trabaja la parte física, pero volvemos a repetir que uno de los grandes problemas es la metodología, sobre qué herramientas y cómo estamos aplicando la parte física. ¿Ok? Ya no es momento de aplicarla sola, sino que esté siempre con el balón y que en la medida de lo posible tengamos en consideración los cuadros que hemos visto para ver en qué priorizamos. Es por eso que la planificación es de suma importancia, porque son muchos aspectos que tenemos que revisar a lo largo de todo el proceso, o el largo proceso entre los 8 y 19 años, para poder nosotros tener, pues solamente sin apuntar, acordarnos todas las cosas que tenemos que hacer. El problema no está en trabajar la fuerza en la base de la formación 1, estamos hablando de la unidad 1, 2 y 3, sino en el método a utilizar. Lo he repetido a lo largo de toda la presentación y creo que ya, espero que haya quedado bastante claro. No es que la parte física no se aplique, sino que no necesitamos hacerlo a partir del propio juego. ¿Ok? Entonces, ¿el método es el problema? Perfecto. Nosotros tenemos 4 metodologías bastante conocidas: el analítico, el dinámico, el globalizado y el sistémico, en el cual englobamos todo. En el analítico nos permite poder trabajar la parte física, como la parte coordinativa, por ejemplo, sin balón, después la parte técnica con balón, la parte táctica, lo psicológico y lo cognitivo. Ya cuando hablamos de trabajo dinámico, más adaptado al juego, ya empieza la combinación de los trabajos físico-técnicos, técnicos-tácticos, físico-psicológicos, tácticos-psicológicos, técnicos-psicológicos. Cuando entramos al área de la parte globalizada, ya vamos hablando de trabajo físico-técnico-tácticos, técnico-tácticos psicológicos, físico-tácticos cognitivos. Y la idea es tratar, de la medida de lo posible, cada vez llegar a hacer trabajos mucho más sistémicos. Un trabajo sistémico en el cual está englobado, ¿no?, lo físico, técnico, táctico, psicológico, cognitivo, pero seguramente a la hora de que planteamos un ejercicio, que planteamos un estímulo, tenga una prioridad. Seguramente física, sí, pero no deja que esté la técnica, la táctica, lo psicológico y lo cognitivo. Hay un trabajo, profe, que es técnico-táctico, pero no deja de lado que esté lo físico, que esté lo psicológico y que esté lo técnico. Entonces, hay que tener mucho cuidado que en la medida de lo posible, dentro de una estructura lúdica, esté el balón, estén los estímulos que nosotros pretendemos hacer y que se mida bien las cargas de trabajo. Acá venimos con una frase que a nosotros nos parece muy importante, ¿no? Y para empezar, el cerebro es el músculo más importante a trabajar. Tenemos un entrenamiento desde un área cognitiva y desde un acondicionamiento físico de base. Pero antes de entrar a ellos, yo quiero contarles algo, ¿no?, que creo que lo he mencionado al inicio. En mi paso por el fútbol profesional, me ha tocado ver jugadores que han llegado gracias a sus capacidades físicas, a su fuerza, a su velocidad, a su resistencia, pero que poco han podido hacer con el balón. Quizás ya sea ahora que nosotros empecemos a trabajar de forma diferente y buscar que el trabajo sea más direccionado sobre el balón. Cuando hablamos de entrenamiento cognitivo, estamos hablando que el jugador necesita el saber el por qué y para qué está haciendo el trabajo. Ahí es donde vienen los conceptos. Cuando un jugador empieza a trabajar los conceptos, automáticamente va a tener una lectura totalmente diferente del juego, porque ya va entendiendo qué cosas suceden en el juego. Eso, a su vez, a partir de un ejercicio eficaz,
Va a mejorar ¿qué cosa? Su toma de decisiones y lograr llegar al cuarto nivel, que es el objetivo máximo más grande que existe dentro del fútbol. Y eso lo tenemos que tener claro, que es la comprensión del juego. Todo lo que nosotros hagamos tiene que estar direccionado a que el jugador llegue a comprender el juego. Si lo que nosotros hacemos con y sin el balón no está direccionado a la comprensión del juego, definitivamente lo único que estamos haciendo es perder el tiempo. Y perder el tiempo del jugador. Cuando hablamos de condición física de base, estamos hablando del trabajo desde una fuerza, desde un área general. Dominio de su cuerpo, equilibrio, control, ¿no? La velocidad, como hemos dicho nuevamente, en la medida de lo posible, más sobre la velocidad gestual, no sobre el sprint de correr por correr, sino la velocidad con el balón y la dinámica del juego. La coordinación específica, que es el dominio del balón en alta intensidad, lógicamente el dominio corporal. Es eso lo que nosotros tenemos que estar buscando como condición física a partir de un entrenamiento cognitivo. Denme un segundo. Entonces vamos viendo cómo el desarrollo del entrenamiento y los objetivos propios del entrenamiento son totalmente diferentes, como seguramente muchos lo hemos venido haciendo, ¿no? Y cómo los requerimientos del fútbol actual lo requieren. ¿Cuáles son las ventajas del entrenamiento? ¿No? Produce un aumento generalizado del movimiento y la coordinación, ¿no? Sienta las bases para el aprendizaje del rendimiento posterior, ojo, posterior, ¿no? Expansión de las posibilidades motoras, o sea, mejora del movimiento, de la inteligencia motriz. El entrenamiento permite una mejora de adaptación a la competición, ¿no? Supone un aprendizaje para el éxito y el fracaso deportivo y social. Hay muchas cosas que a partir del deporte nos sirven para nuestra vida diaria en el futuro. Acuérdense que estamos formando personas que por efecto secundario van a terminar siendo jugadores y no al revés. Potencia creación y regulación de hábitos, como hemos dicho, ¿no? El tema del estiramiento, la higiene deportiva, hay muchos hábitos que van generando a partir del buen uso del deporte. ¿Cuáles son los riesgos del entrenamiento? Cuando este entrenamiento es mal llevado, cuando este entrenamiento no está bien direccionado y cuando muchos profes que están buscando el desarrollo de capacidades que todavía el jugador no está en desarrollo para hacerlas, ¿no? Una mejora incorrecta, ¿no? Un manejo, perdón, incorrecto de las cargas de entrenamiento, y esta se da por falta o por exceso, ¿no? Cuando hablamos de una carga incorrecta, o sea, estamos excediendo la carga o la carga es muy baja. Lesiones físicas, ¿no? Derivadas de la propia práctica deportiva. Si estamos cargando mucho peso o haciendo un movimiento con una gesticulación técnica incorrecta, ¿no? Como una sentadilla, algún tipo de levantamiento, el tema de lesión a rodilla, lesión a la zona lumbar, a la espalda, ¿no? Más allá de la masa muscular propia que está haciendo la ejecución del levantamiento, ¿no? Múltiples abandonos entre quienes practican el deporte por propio dolor, por este aumento de las lesiones en edades tempranas, aumento de la agresividad infantil, ¿no? Eso también desde la parte psicológica va en contra del entrenamiento. Exceso de ejercicios descontextualizados, movimientos, acciones y tareas que no tienen nada que ver con el juego, cuando nosotros hemos dicho claramente que en edades tempranas lo que tenemos que hacer es llevar al jugador a la comprensión del juego. Yo no quiero a un Rambo a los 10 años, necesito que sí comprenda el juego, que se desarrolle, que se mueva, que tenga mayor control del balón y sepa qué hacer con el balón. Excesivas repeticiones de un mismo paquete muscular genera un agotamiento, ¿no? El agotamiento trae desmotivación, la desmotivación trae pues una desconcentración en propio desarrollo de las tareas, ya el jugador no quiere saber absolutamente nada de la práctica deportiva por lo menos ese día y seguramente muy probablemente abandonaría en algún momento la práctica deportiva. Acá tenemos dos imágenes, ¿no? Y una frase que a mí me parece, más allá que lapidaria, me parece muy llevada a la reflexión, ¿no? La aprendí hace algunos años, me parece muy interesante compartirla. Hacer las cosas bien o hacerlas mal toma el mismo tiempo. Mientras que acá vemos chicos que están en constante movimiento, en acciones siempre con la pelota, buscando desde un trabajo técnico, técnico-táctico, físico-técnico con la pelota, estas imágenes actualmente se han vuelto bastante comunes, ¿no? Chicos cargando peso desde una técnica incorrecta, estar en una saltadera de vallas, haciendo pesos incorrectos, trabajando en la playa, saltando vallas y corriendo en la arena. Entonces son cosas que están totalmente salidas de foco, pero son medianamente comprensibles, producto de que no hay un conocimiento. Y también el padre ocupa un lugar de importancia y de culpa
porque como les vuelvo a repetir, está viendo a su niño siendo un jugador profesional pequeño. Tema totalmente errado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos potenciar capacidades dentro de una estructura muscular, ósea y articular que todavía no está preparada para un trabajo excesivo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Cuál es la prioridad en estas instancias en edades tempranas? El proceso dinámico, la búsqueda de la comprensión del juego, ¿no? La alta tecnificación a partir de definir. Nuestra tarea más bien debería estar preocupada en definir cuáles son los trabajos de gesticulación técnica de base, medios y complejos, cosa que muy difícilmente nos lo han enseñado y nosotros tenemos que a partir de nuestro conocimiento, criterio y sentido común tenemos que hacer esa división, ¿no? A usar los juegos simplificados, aprender el juego desde el propio juego, ¿no? Las tareas propias del juego para generar mayor toma de decisiones y generar abanico de posibilidades de desarrollo a nivel cognitivo. Los juegos lúdicos, usar la emisión, ¿no? de la emoción, ¿no? Como lubricante del aprendizaje. Acá, en este cuadro, y quiero que traten de, si alguno tiene alguna hoja, compartir conmigo, acá tienen, en este pequeño cuadrito, capacidad, velocidad, fuerza, pliometría, coordinación general, coordinación específica. A nivel de inicio, a nivel medio y a un nivel avanzado. Acá tienen 5 componentes, ¿no? 5 variantes de cada uno de los juegos que están acá. Tenemos 8 variantes y 8 variantes. Entonces, vayamos. Quiero hacer, profesor, un trabajo de velocidad. ¿Cómo lo hago? Conducción individual a una distancia no mayor de 7 metros. ¿Ok? Primero sin balón, después con balón, después tenemos, miren, ojo las 5 tareas. Sin balón, 1, con balón 2, 3, con algún tipo de dribbling o finta a mitad de camino, ¿no? 3, con un pase, ¿no? 4, perdón, con un pase. 5, trayendo una pelota y trayendo un cono, por ejemplo. Ahí tienes 5 variantes tan solamente de lo que sería conducción individual a una distancia no mayor de 7 metros. Igual acá, quiere trabajar la fuerza, quitar el balón de un compañero en 5 segundos. Yo puedo poner de un compañero uno frente a otro a una distancia no mayor de 3 metros, empiezan a tocar la pelota con el borde interno de la pierna derecha. Seguramente si el ejercicio solamente se ciñera solamente a ese gesto técnico sin más, es muy probable que en menos de 20, 30 segundos el chico se aburra y ya empiece a perder la sensibilidad, empiece a perder la motivación por seguir el ejercicio. Pero si yo le digo que van a tocar la pelota y en cualquier momento yo voy a tocar el silbato y el jugador que tenga la pelota sin correr, se tiene que tirar al suelo y atrapar con todo su cuerpo la pelota y el compañerito tiene 5 segundos para quitarle el balón, voltearlo y quitarle la pelota, ahí viene la parte lúdica, ahí viene el juego y ahí viene el objetivo de fuerza. De ese ejercicio le van buscando 5 variantes. ¿Dónde puede estar la variante? Pase con pierna derecha, pase con pierna izquierda, darle a la pelota con el empeine un bote, tirar la pelota, intentar hacer cabeceo sin que la bola se caiga. Ustedes vayan buscando 5 variantes. En la parte de la pliometría, seguimos la iniciación. Trabajo de reconocimiento del balón en 5 segundos con ambos pies. Entonces uno va haciendo un trabajo, ¿no? de reconocimiento del balón, ¿no? Y después en un tiempo no menor a 5 segundos puede hacer terminar un repiqueteo y una pequeña salida. Y a eso le van buscando 5 variantes. Coordinación general, dominio del tiempo y del espacio sin tocar los obstáculos. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene ahí 4 o 5 conos, el jugador va recorriendo con pierna derecha o pierna izquierda, determinando un tipo de borde y va dominando la coordinación, porque acuérdense que cuando hablamos de coordinación en fútbol estamos hablando ya del dominio control de la pelota, no de la coordinación como simplemente del desarrollo motriz como tal, sino también la parte del balón. Y en la parte específica, ¿no? Dominio, control del balón sobre algunas direcciones, tanto derecha e izquierda, adelante y atrás, y a eso, como le digo, van buscando 5 variantes. Ahí hemos desarrollado, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, por las 5 variantes, acá tenemos 30 ejercicios. Igual van sumando por 8 acá, por 8 acá, y cuando sumamos el total de las 5 variantes de nivel inicio, las 8 variantes de nivel medio y las 8 variantes de nivel avanzado, tenemos 105 juegos lúdicos en tan solamente este cuadro, solamente con este cuadro. Entonces, repetimos para ir cerrando todo lo que hemos expuesto hasta ahora. ¿Se puede trabajar la parte física? Sí. ¿Que tiene que usarse un método lúdico? Sí.
Que en la medida de lo posible siempre esté el balón, sí. Que el trabajo puede ser individual, colectivo, en trabajo en pares o en estructuras como los juegos simplificados, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el objetivo principal en edades tempranas, y más adelante se va a reforzar, que es la comprensión del juego. No me interesa hacer una hipertrofia muscular, tener un niño de 10 años con unas abdominales, un zipán marcado y con una espalda que parezca un físico-culturista. No es la idea porque tampoco se va a lograr. Entonces, ¿qué cosa es la que necesitamos? Dominio, control del balón, para después pasar a hacer trabajos individuales técnico-tácticos y tácticos colectivos, donde a partir del concepto, un entrenamiento cognitivo del por qué y para qué tiene que hacer el ejercicio, se vuelva cada vez mucho más inteligente a nivel táctico y lograr la famosa comprensión del juego. Conclusión. ¿Por qué es tan importante saber? ¿No? Porque no es tan importante saber, sino tener una manera para saber si realmente nosotros sabemos. ¿Cómo nos vamos dando cuenta nosotros si lo que estamos haciendo es realmente efectivo? ¿Cómo? A partir de la planificación, generamos un estímulo, damos un tiempo, vemos que pasan esas famosas 12 semanas en las cuales vamos viendo que tiene que haber un cambio significativo. Y ojo que esto puede ser niños de 8 años o jugadores de 20 años. En 12 semanas tiene que haber un cambio significativo y haber logrado un 60-70% como mínimo de los objetivos planteados. Si no se ha logrado ese porcentaje importante y si no se está comprendiendo lo que se está exponiendo en los estímulos técnico-tácticos o en la medida de lo posible, una metodología cada vez más sistémica, no se está fallando en el objetivo, se está fallando en la forma. Entonces hay que cambiar el método, hay que cambiar la metodología. Entonces, para redondear, si hablamos de la parte física, no nos sirve un jugador fuerte si no controla la pelota. No nos sirve un jugador rápido si no controla la pelota. No nos sirve un jugador que salte 1 metro del suelo si no tiene un control básico o tiene un buen juego aéreo, un dominio del juego aéreo con la cabeza, por ejemplo. Entonces, la parte física es importante solamente en el fútbol si esta está acoplada a un trabajo técnico-táctico que le permita, a partir del entrenamiento cognitivo, una mayor inteligencia táctica del jugador, una mayor comprensión del juego. Esperemos que por lo menos en esta primera iniciación de lo que vendrían a ser las capacidades físicas haya quedado medianamente claro que todo lo que se ha venido haciendo, y seguramente algunos en la sala, como en algún momento seguramente nosotros habremos cometido el error de tocar algunas áreas o algunos estímulos que no correspondían por falta de información, pero esperemos que ahora, como ya les he dado un pequeño cuadro muy simple, ahí tienen 105 juegos, buscándole variantes a cada uno de los que están ahí, para que puedan tener a lo largo de todo el año mil de posibilidades de desarrollar las mismas capacidades físicas que hemos visto en algunas fotos de forma incorrecta a partir del uso de una mancuerna, del trabajo en arena, saltando vallas, pero ahora desde el uso del balón. Déjenme cortar aquí la presentación. Y pasamos a las consultas que ustedes crean por convenientes. Ok. Estamos juntos. Vale, nos quedan unos 10 minutos. Yo quedo a preguntas, si algo no quedó claro. Igual solamente para informarles de que si alguno de ustedes desea ver el desarrollo de los cuadros, lo podemos ir viendo paso a paso, ya más adelante. No he querido hacer las gráficas porque eso nos iba a tomar mucho más tiempo. Yo he querido que ustedes mismos se den cuenta cómo en un pequeño resumen, con palabras muy simples y muy cortas, cómo he podido yo graficar 3 niveles de trabajo, las capacidades físicas, y que ustedes puedan buscar variantes sobre ellas y tener a la mano fácilmente 105 ejercicios donde está la parte física, pero no está desligada de lo cognitivo, de lo técnico y de lo táctico, que es a lo que nosotros tenemos que apuntar dentro del fútbol. Quedo a pregunta de ustedes. Gracias. Profesor, buenas noches. Le saluda Gustavo Soto. Gustavo, qué gusto escucharte. Profe, una preguntita. Quisiera que me amplíe un poco más la información acerca de la paleta de opciones, que no me quedó claro. Ya, cuando hablamos de una paleta de opciones, estamos hablando que el ejercicio que tú estés planteando, técnico-táctico, ya, vaya generando una posibilidad, una respuesta. O sea, una paleta de opciones es una capacidad de almacenamiento de respuestas.
Cuando uno hace un ejercicio va buscando una respuesta. Le haces una variante y ya tengo 2 respuestas ante una misma situación. Le hago una tercera variante y ya tengo 3 respuestas ante una misma situación. Acuérdate que el fútbol, por muchas variantes que tú le hagas, una jugada normalmente no se repite 2 veces en el fútbol. ¿Ok? Pero ¿qué cosa le hace? ¿Qué cosa para qué uno entrena? Para generar cierto tipo de acciones técnico-tácticas, cognitivas, físicas, ¿no? Para que él pueda tener una paleta de opciones o una capacidad de respuesta ante un estímulo técnico-táctico o propio de una tarea dentro del propio juego, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Gracias, profesor. Gracias. Ok, gracias, Gustavo. ¿Alguien más que desee intervenir? ¿Qué quedó claro o qué no quedó claro? Profesor Humberto, buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches con todos los profes. Profe, bueno, en realidad tengo unas 5 o 6 preguntas que hacer, pero bueno, A ver, si se puede bien. La primera, por favor. En teoría, profesor, me lo explicaron así, que en edades tempranas, en pequeños, es primordial siempre activar el líquido sinovial. Y bueno, yo ahora vengo trabajando en escuelas y voy observando de que no se hace esa activación, profesor. Quisiera saber si están en lo correcto o están en un error. A ver, para empezar, lo que pasa es que estamos hablando de la fase de lubricación. Todas las articulaciones, a través de las rotaciones, empiezan a lubricarse. Nosotros tenemos en la iniciación 4 principios básicos, fisiológicos básicos, de un calentamiento. Yo siempre doy este ejemplo. Lubricación articular, producto del movimiento, vamos generando lubricación articular. Aumento de la temperatura corporal, aumento del ritmo cardíaco, ¿no es cierto? Y aumento de la irrigación sanguínea de los paquetes musculares principales. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, se puede lograr esos 4 principios en un lapso de 10 a 15 minutos de 2 formas. Lo mandas correr, que es lo que lamentablemente normalmente se hace, o en esos 15 minutos haces un juego con 3 variantes. Al final del calentamiento, pregunta tonta pero igual, ¿cuál de los 2 grupos, los 7 jugadores que fueron a correr o los 10 jugadores que hicieron el juego en 15 minutos, cuál de los 2 grupos cumplió los 4 principios básicos de la fisiología? ¿Los 2? Sí, los 2 lo cumplieron. Sí, pero la pregunta es, ¿cuál de los 2 grupos hizo un trabajo cognitivo, un trabajo pensante? ¿Los que corrieron o los que hicieron el juego? No el juego, profesor, el juego. Ya, pregunta, entonces, ¿para qué lo mandas a correr? Si al final los 4 principios de la fisiología, lubricación articular, que era tu pregunta, aumento de la temperatura corporal, aumento del ritmo cardíaco y aumento sanguíneo de los paquetes musculares, se va a dar a través de un juego. Por eso que para nosotros el calentamiento, nosotros no le decimos calentamiento, nosotros le decimos fase de inicio de activación mental. Ojo, fase de inicio de activación mental. Oiga, profe, pero calentamiento del cuerpo. No, es que ya te diste cuenta que con un juego yo voy a calentar por un efecto secundario. Para mí más importante es calentar la cabeza que calentar el cuerpo, porque el cuerpo se va a calentar. Haga el juego o lo mande a correr, se va a calentar. Pero yo prefiero una activación mental y no solamente una parte física por la parte física. ¿Quedó claro? Profesor. Correcto, gracias, profesor. Ok, ¿y cuáles eran tus otras 4 preguntas? Sí, a ver. Bueno, bueno, a ver. En jóvenes de 13, 14 años, dice, se activa o se puede hacer un trabajo como rondos. O sea, en jóvenes de 13, 14 años se puede hacer una activación mediante rondos. Tú puedes hacer un rondo con chicos de 8 años. No hay problema. Okay. El problema, ¿sabes cuál es? Que el tiempo en el cual tú lo hagas, el espacio en el cual tú hagas y la tarea que tú hagas con un niño de 8 años no es igual a los de 13, 14. La dinámica, la fuerza, la velocidad de ejecución, lo que tú le pidas técnicamente a un niño de 8 años no va a ser igual a lo que tú le pidas a un niño de 14, 15. Exacto. Después de hacerlo puedes hacer. El tema es que tú tienes que saber que un rondo con niño de 8 años no vas a tener la misma dinámica ni el mismo objetivo vas a plantear que si tuvieras niño de 14. Claro. Entonces, si tú vas a hacer un rondo con niños de 8, tú sabes a qué te atienes. Tú sabes qué es lo que estás buscando, ¿no? O sea, no estás buscando la pared explosiva, estás buscando seguramente que reconozca que cuando yo tengo la pelota, el compañero no comete el error clásico que venga, que se acerque, sino que se aleje. ¿Te das cuenta?
Eso a los 8 años para mí es más importante que haga una pared en primera. A los 14 le voy a pedir una pared en primera. O que use los dos perfiles. O lo obligo a que controle con una pierna y la toque con la otra. A los 14. Porque el nivel técnico, al haber superado la edad de oro de la tecnificación entre los 8 y los 13, a los 14 tendría que hacer el trabajo a un mayor nivel de dificultad, a una mayor dinámica. Entonces, no es el ejercicio, sino el objetivo del ejercicio y que hay una relación entre lo que tú le pides con la edad que tiene. ¿Está claro ahí? Ya está, doctor, sí. Ya, a ver, ¿quién tiene que intervenir otro mientras vas buscando tus otras 3 preguntas? Si no, seguimos contigo. Sí. Profesor. Ya listo. Ahí, dame un espacio, Jorge, a ver. Eso sí, profe, no hay problema. Sí, profesor. Habla ya la profesor. Buenas noches. Sí, Aldo, dime. Profesor, quería consultarle en el tema de los niños. Es muy importante también los tiempos y el descanso. Sí. Quería preguntarle más que nada por el tema del tiempo y el descanso. ¿Cuál sería lo recomendable en esas etapas y cuánto sería en los niños ya de 12, 13 años? Ya, a ver, escúchame. Para empezar, te voy a contestar desde un plano general, después de una respuesta más específica. Para empezar, lo general. El ejercicio, la importancia de un ejercicio está en que cumple un objetivo. Tú determinas un estímulo y se tiene que cumplir. Ese objetivo físico, técnico, táctico, cognitivo. La idea es que estén todos. Lógicamente hay una prioridad. Más técnico, más táctico, o físico, técnico, técnico, táctico. Es lo primero. Si el ejercicio no cumple el objetivo, el ejercicio no sirve. Segundo, ¿cuál es el éxito del ejercicio como tal? El uso de la micropausa, ¿cuántas veces vas a tener que fraccionar? Y la macropausa, ¿cuántas veces vas a tener que repetir el ejercicio? ¿O cuántas rondas vas a hacer del ejercicio? ¿Ok? Entonces, si la micropausa y la macropausa no están bien manejadas, a nivel fisiológico no vas a tener el efecto que tú quieres. Tú quieres un trabajo dinámico, 8 años, 9, 10 años, dinámico. Entonces necesitas que el sistema nervioso no se altere, pero que responda a alta intensidad. Los ejercicios no pueden ser mayores de 3 minutos. 4 a lo máximo. Pausa. Vas, hidrata, regresa. ¿Por qué? Porque yo necesito esos 500 kilómetros por hora de mi cerebro a mi músculo se vayan manteniendo a lo largo, no sé, de los 4 bloques de 4 minutos que voy a hacer. Necesito 16 minutos a alta intensidad, pero no lo voy a hacer corrido, sino voy a hacer 4 bloques de 4 minutos. Una pequeña pausa, hidratación, la pizarra, viene la parte analítica, donde uno analiza, mira, explica, corrige lo que tengan que corregir, y ¡bum! Y nuevamente entras nuevamente al segundo bloque de 4, tercer bloque de 4, cuarto bloque de 4. 8, 9 años. Ya a partir de los 11, 12, ya vas entrando a bloques de 5, y a partir de 14 hacia adelante vas entrando a bloques de 6 y llegar, como a mí me ha tocado estar en fútbol profesional, entras en bloques de 8 minutos como máximo. ¿Y por qué como máximo? Porque tú quieres alta intensidad y los bloques no superan los 8 minutos. Empiezas con 5, con 6, con 7, dependiendo la tarea, a bloques no mayores de 8. Entre 8 minutos bien hecho y 20 minutos mal hecho, ¿no es cierto? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que tú necesitas que los bloques sean pequeños, o porque ahora, ojo, la intensidad, la forma, en tiempo y forma, no solamente pasa por el tema técnico y físico, pasa por el tema cognitivo, porque yo, si me acostumbro a trabajar a alta intensidad durante ese pequeño corto tiempo, voy generando una estructura neuronal donde solamente reconozco jugar a alta intensidad. Ojo con eso. Entonces, es importante cómo planteo el ejercicio en tiempo y forma, porque no solamente es el movimiento, sino cómo mi cerebro va a acumular esa información y que el equipo juegue a la intensidad, al ritmo que tú deseas plantear. Entonces, la idea, ¿cuál es? No alterar el sistema nervioso central. Que los espacios de tiempo sean cortos, que la pausa te permita tomar un segundo aire y nuevamente retomar sobre el estímulo que tú estás planteando. ¿Quedó claro ahí? Ok. Sí, profe. O sea, es muy importante las micropausas y las macropausas para tenerlo más claro. Sí, claro. Sí, Y por eso la idea es que los ejercicios sean cortos, explosivos sí, pero cortos. Y las pausas, siempre mandando hidratar, viene la explicación del marco teórico, el concepto, que también alarga un poquito el descanso, y volvemos nuevamente a regresar nuevamente al ejercicio. Listo, profe. Todo claro.
No va a Muchas tirar algo. gracias. ¿Alguien más para continuar con Jorge, que seguro ya encontró su tercera pregunta? A ver, dime Jorge, mientras van entrando otros. Profe, sí, gracias, profe. Profe, normalmente yo siempre, después de entrenar a mis chicos, siempre tengo al final de hacer pues ejercicio de estiramiento, elongaciones, ¿no? Sí, La vuelta a la ok. calma, que se le llama. Pero por ahí, profesor, me han dado un alcance de que hoy ya no es necesario estirar después de un entrenamiento así de alta intensidad. ¿Qué es cierto hay en eso, por favor? Ya, te voy a responder dos cosas. Primero, acuérdate que te decía que yo no le llamo calentamiento, sino lo llamo activación mental al inicio. Después viene, nosotros conocemos desde un marco teórico, nos han enseñado que está el calentamiento, la parte principal y la parte final o vuelta a la calma, ¿no es cierto? Claro. Entonces, activación mental, la parte principal, donde se viene a hacer todo lo que es el desarrollo de la inteligencia táctica, porque básicamente todo el entrenamiento va direccionado a la inteligencia táctica, y terminamos con la vuelta a la calma, y nosotros le llamamos el momento del feedback. Van estirando ligeramente, y yo voy preguntando, ¿qué hicimos hoy día? ¿Cuál fue el concepto? ¿Qué cosa es lo que buscamos? Porque tú te tienes que al final de la práctica, por lo menos desde el marco teórico, tienes que saber que lo que tú has planteado como estímulo y lo que tú has brindado como información, los chicos estén llevando algo. Porque si tú lo analizas fríamente, el marco teórico, si es corto y rápido, va a ser mucho más rápido de aprender que la parte mecánica. La parte mecánica del movimiento seguro va a tomar 1 día, 2 días, 3 días, pero va a ser mucho más rápido de aprender en la medida que tengamos el concepto. Si tú tienes el concepto, la próxima clase va a ser mucho más fácil, porque tú ya sabes, ya tienes un por qué y para qué. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, el estiramiento como tal. Hay muchas versiones, no se ha llegado a una conclusión final, ¿no? Pero sí estamos convencidos que el tema del estiramiento de los paquetes musculares principales, por lo menos de los principales, hasta cierto nivel, hasta cierto rango de movimiento, son importantes. Por ejemplo, no vamos a buscar, por ejemplo, una apertura de piernas de aductor a 180 grados como un taekwondista. Claro, claro. No nos sirve, ¿no es cierto? Como también a nivel muscular. Oye, que yo quiero tener el six-pack todo, y al final buscas un six-pack, y cuando viene una pelota vas a cabecear, te desgarras las abdominales. ¿Por qué? Porque el fútbol no te lleva a tener un desarrollo tan marcado de la zona abdominal. Entonces hay que tener mucho cuidado, desde lo muscular, desde lo articular y desde lo... tu pregunta era... Se me va. Sobre el tema del elongamiento, no tiene que ser tan exagerado, o sea, tiene que ser leve y direccionado a los paquetes musculares propios del deporte que estás practicando. ¿Okay? Eso creo que es la parte importante, porque hasta ahora no hay un documento que diga no se tiene que estirar al final de la práctica. Lo que sí es importante, y yo se los he mencionado, creo que era al inicio, y que no he encontrado en los libros, pero sí es importante, es que si en la en la macropausa se me ocurre hacer algún tipo de estiramiento ligero, tiene que ser a una intensidad no mayor del 60% de la capacidad máxima, como sí tendría que ser al 100% al final de la práctica, porque yo no quiero que el músculo se relaje, quiero que el músculo se suelte, no es lo mismo. Eso sí hay que tener en consideración. Claro, profesor, porque lo que pasa que, bueno, el comentario es que uno después de un trabajo intenso ocurren pues micro lesiones, ¿no? Hay rotura a nivel muscular, sí. Sí. Claro, entonces al estirarlos demasiado después de un entrenamiento podemos agravar esas microlesiones. Por eso es que estaba un poco, quería preguntar eso por eso para estar seguro, ¿no? Si es bueno estirar, pero usted me dice que sí podemos estirar de una forma muy suave, pues, ¿no? Muy suave. Sí. Sí, okay, profesor, quedó claro. Gracias. Ahora, lógicamente, el final de un trabajo a nivel fútbol profesional, primer día o entre los 48 primeros, o sea, las 48 horas, los 2 primeros días de trabajo, y la carga es muy alta, incluso viene pues crioterapia, ¿no? Tiene que ir a la poza de hielo para recuperarse más rápido. Ya estamos hablando de la alta competencia, ¿no? En el caso de los chicos, no es tan así, ¿no? Claro, claro. Gracias, profesor. Gracias. Ok, listo. ¿Alguien más que desee intervenir? Nos quedan 3 minutos. ¿Quedó todo claro? ¿No tienes una pregunta, Cecitar? ¿Está todo claro? Profesor, buenas noches. Le saluda Pedro Martínez. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, felicitarlo por todo su recorrido a nivel futbolístico y tanto profesional.
Es la primera vez que yo tengo una conferencia así de este nivel. Soy un muchacho de 29 años y estoy aprendiendo en este camino de lo que es ser un preparador físico, ya que también he jugado a nivel futbolístico, tanto aquí en el Perú como fuera del país, ¿no? Bueno. Profesor, mi pregunta es, porque yo trabajo con chicos de 14, 16 y ahora estoy con una categoría de 10 y 12 años. ¿A qué edad el jugador menor tiene que estar en un fútbol 11? Porque, a ver, le explico algo que es lo que pasó conmigo. Yo inicié con un grupo de chicos de 14 años que solamente jugaban fútbol 7, pero nunca habían conocido lo que era el fútbol 11. Entonces tuve que hacer un trabajo muy arduo en que ellos hagan una ampliación en su juego, en lo que es ampliar el campo, dar los pases, hacer triangulaciones, y tuve que hacerlo en un lapso de 2 meses prácticamente, dentro de un campeonato, creciendo creo que con el fútbol. Sí. Y gracias a Dios el equipo salió campeón, un tiempo récord, y por eso esa era mi pregunta: ¿a qué edad los muchachos deben ya empezar a tener torneos en fútbol 11? Mira, Pedro, si tú te das el tiempo de revisar algunos libros de FIFA, que están gratuitos en los PDF en internet, todas las federaciones del mundo se rigen por las normas de FIFA. En FIFA hay fútbol 7 y de ahí te pasas al fútbol 11. Y eso es en todas las federaciones del mundo. Es así. Yo me fui a estudiar a Holanda, específicamente a Ajax, a hacer un curso de lo que es fútbol formativo en el largo plazo. Esta institución tiene fútbol 3, fútbol 5, fútbol 7, fútbol 9 y fútbol 11. ¿Por qué? Porque entendieron que es menos traumático, porque entendieron que las porterías, los espacios del campo y la cantidad de los compañeros tenía que aumentar de forma gradual. ¿Y por qué? Porque están buscando el concepto máximo de la sesión. ¿Recuerdan cuál es? La comprensión del juego. Entonces, un entrenamiento cognitivo, repito, el para qué, por qué el jugador tiene que hacer algo, lo tiene que saber. Saber qué hago yo con la pelota, dependiendo en qué lugar del campo, dónde está el compañero y el rival. Que la fluidez del juego en un 3 contra 3 con 4 porterías, algo que está en los libros de Hot Wings sobre fútbol a la medida del niño, amplitud de juego en ataque, amplitud de juego en defensa. Jugar perfilado y tener amplio panorama. Pasar al fútbol 4, al fútbol 5 y así de forma progresiva. Entonces se van dando cuenta que es menos traumático que lo que tú has tenido que hacer, que pasar del fútbol 7 al fútbol 11. ¿Ok? Entonces, Pero, hay muchas cosas que lamentablemente nosotros como formadores, que yo siempre digo que es la carrera que lamentablemente no existe, pero a partir del sentido común, como formadores nosotros tenemos que ir llevándolos a los chicos de forma gradual en las propias metodologías del entrenamiento, ¿no? Por eso yo digo que las estructuras, los famosos rondos, yo particularmente prefiero, antes que el rondo, prefiero yo lo que se llama los juegos simplificados. Entonces, un juego simplificado de 3 contra 3, un juego simplificado de 4 contra 4, lo voy llevando a 5, así lo voy llevando a 7, lo voy llevando a 9 y termino 11 contra 11. Entonces, voy aumentando los tamaños, voy aumentando los espacios, bajo las mismas tareas, pero de forma gradual para que el jugador empiece a reconocer los tiempos y los espacios. Entonces, de esa manera es mucho más sencillo el manejo y la administración de los espacios. Lógicamente, los niveles de fuerza para el pase y todo lo demás, y la parte física que está dentro de los propios recorridos, se tienen que ir desarrollando de forma gradual. ¿Aló, Pedro? ¿Estamos claros hasta ahí? Claro, gracias, profesor. Lo que pasa es que yo agarré esa categoría, como le digo, a último momento. O sea, sí, no había un profesor específico. Y yo, o sea, dije que yo lo podría hacer, porque por la experiencia que yo tenía como jugador. Yo sé que un preparador hay que estudiar y todo eso, pero como dicen, tomé la posta y gracias a Dios los muchachos entendieron lo que uno quería darles a entender en método de juego, ¿no? Sí. En método de un fútbol 11. Yo sé que fue progresivo, pero es interesante lo que usted dice, ¿no? Tanto bueno, a nivel mundial y de Europa, Ajax siempre saca muy buenas canteras, ya que su nivel formativo de ellos es muy dinámico y a la vez también muy estricto. Sí. Entonces, eso también es muy importante. Ahora, gracias a estas bases que usted me ha dado, yo puedo practicarlo, ese mismo fútbol,
con los chicos de 10 y 12 años, ¿no? Que tienen que ir en un proceso de crecimiento de fútbol 3, 4, 5, 7, 9 y 11. Claro. Sí. Gracias, por eso te digo, yo lo llamo normalmente juegos simplificados. Entonces, esos juegos simplificados, donde a lo largo de la semana cada vez los vas abriendo, ¿no? Y ellos de forma inconsciente se van dando cuenta de lo que tú vas buscando, ¿no? Y no los mareas, porque acuérdate que todo lo que hagamos, desde el calentamiento, la parte principal y a lo largo de toda la semana, ya sea 3 días que tengas o 5 días que tengas entrenando, tienes que llevarlo a lo que tú pretendes el fin de semana. Por eso que la idea es que en la medida de lo posible, el entrenamiento sea lo más contextualizado posible. Sí, los trabajos son muy dinámicos y aparte de eso, tengo mucha charla con los muchachos. El tema psicológico también es trabajo, sí, porque es importante, y a los padres también les hago entender que los chicos, porque algunos padres, como usted dijo, ¿no?, en la charla, que quieren un niño profesional, y no es así. Los muchachos tienen que ir de a poco avanzando, y muchos de los padres, justo vi hace poco un post yo soy de ATE, de un equipo donde a los niños de 6, 7 años creo que les hacían cargar pesas, y casi me da un ataque porque se equivocaron mal con esos niños, porque no es que, y los padres felices, pero en realidad están totalmente desubicados con ese tema. Bueno, la idea de conversar y compartir, porque yo no creo que es enseñar, es tratar de alejarnos de esos errores, ¿no? Porque si a nivel fisiológico la articulación está en formación, el hueso está en formación, la musculatura todavía no está en un nivel para recibir fuerza, no hay una técnica de levantamiento de una mancuerna, de una barra, ¿no? Entonces, imagínate toda la cantidad de lesiones que se pueden generar. Yo siempre le digo a mis jugadores, hay 2 formas de lesionarse. Una es un mal calentamiento y la segunda es una mala ejecución de la técnica, ya sea para levantar algo o para patear la pelota. Pateas mal la pelota, te lesionas. Tobillo o rodilla, en el mediano o largo plazo. Te vas a lesionar. Entonces, una mala ejecución técnica con balón o de un elemento externo o un mal calentamiento, estás listo para una lesión. Peor con niños en los cuales su musculatura, su estructura ósea no está preparada para un esfuerzo máximo. Entonces, no tiene lógica. Ahora, pongámonos en el mejor de los escenarios. Ya, que tú hagas un desarrollo muscular a los 6, 7 años. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Si tú no necesitas que él llegue a los 19 años en una estructura diferente. O sea, no es el momento. Y no lo va a hacer, y muscularmente no se va a desarrollar tampoco. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos generando efectos secundarios a lesiones futuras, a nivel articular, a nivel de crecimiento, a nivel que abandone, mucho, por eso que a los 13, 14 años viene el disparo hormonal, se aburre y ya está harto de que el papá, que la medalla, que el campeonato, que lo lleve todos los días a entrenar, que le pone un personal en otro horario, y ya a los 13, 14, ¿sabes qué? Se hartó, y por eso que dejan el fútbol. Por eso que lo dejan. Porque se hartaron. Llega un momento que a los 13 ya se rebelan y levantan la voz de un momento a otro y dejan el deporte, pudiendo seguramente tener algún tipo de potencial. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado de no cometer esos errores. Yo creo que tenemos 1000 ejemplos y un poco la idea de compartir esta información es terminar, o sea, romper esa cadena, ¿no? Terminar con esa cadena de tantos errores. Gracias, Pedro. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Aló. César. Bueno. Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Cuéntame. ¿Qué tal, profe? Bien. Profe, una consulta. Entonces, lo que usted habla de las lesiones, no sé si creo que todos nos hemos dado cuenta que esta pandemia ha salido mucho más los trabajos personalizados, ¿no? Entonces, sí, se ha visto ahora un montón que hasta algunos padres han cambiado, creo, por su mal concepto del proceso formativo, están optando algunos por recurrir a estos tipos de profesores de que los trabajan el método individual, pero muy cortos e intensos, que son muy intensos, y eso también a esas tempranas edades puede ocasionar la lesión del profe y también pasar a que los chicos más adelante puedan perder el gusto por este deporte. Claro. Lo que pasa que, mira, a ver, vamos a estar claros en un tema.
Antes de la pandemia, recuerda que muchos de los que estamos en sala hemos conversado, decíamos que el chico de ahora no tiene el mismo nivel de inteligencia motriz del niño de hace 40 años. Claro, porque yo me acuerdo, yo tengo 53, yo a los 7, 8, 9 años, vacaciones, 3 meses de vacaciones, 8 de la mañana, sin desayuno, salía a jugar a la 1 de la tarde, te jalaban de la oreja porque si no seguías jugando, a las 4 volvías a salir y te quedaste hasta las 7 de la noche hasta que te volvían a meter de las orejas. Ok, estamos hablando que es mínimo entre 4 a 8 horas diarias de juego. ¿Ok? Eso multiplícalo por 5, ni siquiera por 7. Ahora los chicos ahora entrenan 3 veces por semana, 1 hora y media. Entonces, el chico de ahora tiene menos tiempo de práctica específica, en este caso del fútbol. Primero. Segundo, no, que la Play, que la computadora, ya, ok, que para mucho tiempo sentado. ¿Acaso no se agravó todo con la pandemia? Estabas en tu cuarto echado, salías a la sala a estar sentado. Entonces, aumentó o cuadruplicó la posibilidad de no poder moverse. ¿Qué cosa sucede cuando tú estás mucho tiempo sentado o mucho tiempo echado? Los músculos posteriores, el músculo mayor de la espalda, la zona lumbar, el glúteo, alto, medio y bajo, el piramidal, que es un músculo que está dentro del glúteo, los isquiotibiales, que están en la parte posterior detrás del cuádriceps, que es un paquete muscular que tiene 3 músculos, que todos ellos en conjunto son los que hacen que nosotros estemos parados y que lo cual en el avance, el frenado, en el salto y en la salida rápida son los que aguantan la estructura de tanto arranque y tanto frenado, estuvieron totalmente relajados y por ende, ¿qué cosa fue el efecto secundario de eso? Perdieron fuerza. En fútbol profesional, tanto jugador lesionado, ¿por qué? Porque perdió fuerza de toda la estructura posterior. Un niño que normalmente ha venido, entrenaba muy poco y ahora simplemente pasaba de la sala al comedor, al cuarto, a estar sentado y echado, pues era mucho más fácil que pierda esa capacidad de fuerza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Va al entrenamiento y hace un personalizado. Pero qué curioso, ojo que yo lo he visto, ¿eh? Empieza con la escalera coordinativa, repiqueteo. De ahí pasa a los platos laterales, repiqueteo. De ahí pone una varita en el suelo delante atrás, repiqueteo. Al final hizo 20 ejercicios, pero en el fondo, ¿qué cosa fue lo que hizo? 1 hora repiqueteo. Si revisas la presentación, uno de los ítems dice, ¿qué te lleva a una lesión? El exceso de trabajo de una masa muscular. Entonces, si tú estás haciendo el repiqueteo, adelante, para atrás, al costado, o sea, y te la pasaste haciendo repiqueteo, o coordinación, entre comillas, general, a lo largo de 1 hora, sobre la misma masa muscular, te vas a lesionar. ¿Te das cuenta? Entonces, primero que no se está atacando los músculos principales, los cuales tienen que empezar a fortalecerse. Por eso el trabajo de zona core y el trabajo de zona media es importantísimo. Es más, eso ya reemplazó a las famosas abdominales tradicionales. Eso no sirve. Eso ya, bueno, en este caso tú ya lo has visto en clase, ¿no es cierto? Pero para los que no lo saben, revisen trabajo de zona core. Core se escribe C-O-R-E, que es core en inglés, zona media. Comiencen a revisar todo eso, empiezan a buscar core estático, core dinámico, y se van a dar cuenta que en los estáticos empiezan con 10 segundos a un máximo de 1 minuto, y van a ver cómo a nivel que va mejorando la fuerza a través de los años, el jugador va haciendo ejercicios cada vez más complejos. ¿Pero por qué? Por fortalecimiento de la espalda. Si no fortalece la espalda, no va a patear más rápido. Si no fortalece la espalda, no va a saltar más alto. Si no fortalece la espalda, no va a poder cabecear más alto. En el caso del arquero, si no fortalece la espalda, no se va a parar rápido, no va a volar más alto. Entonces, el trabajo de la espalda es importantísimo, pero tiene que estar adecuado al nivel de trabajo de fuerza dependiendo su edad y su capacidad psicofísica. Y eso es lo que corresponde a nosotros. El momento, la pausa, la micropausa, si hay un elemento externo arriba de los 13, 14 años, no hacerlo con un elemento externo con niños menores de 13 años, pero sí se trabaja la fuerza, sí se trabaja la velocidad, sí se trabaja la pliometría, pero la falla está en el método, en la forma en cómo uno lo aplique, ¿ok? Entonces, cuando uno ve un trabajo de estos famosos personalizados y te das cuenta que te sientas y en la hora hizo 500 cosas, pero usó la misma masa muscular, simplemente lo agotó. Y gracias a Dios por ahí si no lo lesionó. ¿Te das cuenta? Entonces el papá está mirando nuevamente el gran error, ¿no?, de ver a un jugador profesional pequeño, pues, ¿no? Ya si le pones el paracaídas, el trineo, tiene 10, 12 años, con el trineo, uy, está espectacular, el profesor, qué moderno, ¿no? Y lo que le está haciendo es romperle la espalda al chico, ¿no?
Es muy lamentable. Bueno, la idea es que los que estemos acá nos vayamos un poco alejando de eso, ¿no? Acá no hay verdades absolutas, ojo, pero lo bueno que desde el año 2000 a la época ahora, todo lo que hemos hablado, todo lo que va a quedar en el video, lo que ustedes van a revisar, mañana a más tardar, todo lo revisan en internet y todos van a saber hasta qué punto todo lo que hemos conversado ahora es cierto o no es cierto. Porque es importante también que ustedes también se queden con la duda, ojo, y que revisen la presentación. Por eso que ustedes van a tener el video, van a tener la presentación y vuélvanla nuevamente a revisar. Vuélvanla a revisar para ver qué tan lejos estamos de la verdad y cuánto ustedes han estado cerca también del error o no del error, por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? Gracias, Quique. Cecitar, que te quedas. Ya no vamos, cuéntame. Sí, profe, no, más que todo, como siempre le repito, agradecido por compartir información y reafirmar, y como estaba mencionando, recordar los conceptos básicos que a veces se pueden escapar por distintas, de repente, apresuramientos o X motivos. Y yo considero que uno de los problemas que también están sucediendo, ahorita que me he hecho acordar el tema de pandemia o el entrenamiento, entre comillas, habitual que tienen los chicos, es que se hace un hábito. O sea, a veces, como usted dice, a veces yo también he tenido la opción de hacerlo personalizados y me dicen, profe, ¿por qué hace esto? ¿Por qué lo otro? Yo, porque si yo no te empiezo estructurar la parte media de tu cuerpo, va a ser en vano la demás sincronización de movimientos o gestos que puedes hacer porque no tienes una prevención, no tienes un fortalecimiento. Claro. Carlos a ellos que también tengan una cultura del por qué, para qué lo hace y cómo lo va adecuando. Seguro. Si no, ellos van creciendo, repitiendo, como han llegado chicos, profe, ¿cuándo voy a volar? Profe, ¿cuándo voy a hacer esto? Y a veces en broma, o a los papás, no, viste, si usted quiere volar, como a veces el proyecto de una academia de arqueros en el club y la estamos haciendo, la estamos fortaleciendo, le digo, ¿quieren volar? Pueden ir allá a Mendoza y van volando todos los días. Digo. Pero Claro. si usted quiere que su hijo crezca con una adecuada formación, tiene que ser progresiva y entender de por qué vamos de menos a más, porque no queremos un arquero profesional en chiquitito, sino que Exacto. hay chicos que llegan con distintas carencias o deficiencias, pero que tenemos que ir ordenándolos en el camino porque se perdieron ese proceso que usted ha mencionado muy claro, en las edades, en qué momento, por qué y para qué. Sí. No solo concientizar al chico, sino también a los papás, porque eso va a hacer que, como en algún momento dicen los papás, no, usted hace algo distinto, usted se cree el adelantado es adelantado al método, porque esto lo vienen haciendo hace más de 20 años en otros lugares, sino Seguro. que es ordenar y Sí. entre comillas, bueno, digo, ¿usted qué prefiere? ¿Que le haga lo que usted quiere y su hijo se lesione? ¿O que a la larga no se aburra, no entienda y no mejore? ¿O que su hijo mejore y entienda que esto no solo es llegar al profesional, sino que tenga una cultura del porqué y del crecer personalmente? Seguro. Es siempre de recordar los conceptos y que creo que como le vuelvo a repetir, usted está llevando el curso de la mejor manera y que si yo veo que acá cada vez veo menos participantes, yo creo que los que me están dando realmente porque están absorbiendo y entendiendo el por qué está haciendo este proceso de compartir conceptos progresivamente. Sí, gracias. Pero, ojo, y es importante aclarar esto, yo no estoy en contra de los trabajos personalizados, el tema es buscar un profesional que sepa qué es lo que está haciendo. Yo he dado el ejemplo de la mayoría de los personalizados, entre comillas, que al final de cuentas solamente de 20 maneras diferentes están trabajando una sola masa muscular y curiosamente solamente tobillo gemelo, por ahí el isquiotibial lo están agotando y resulta que no trabajaron la zona lumbar, la zona media, la espalda, el resto del cuerpo, ¿no? Y ojo, y encima de eso, la gran mayoría del tiempo sin la pelota, cuando al final el chico necesita la pelota, ¿no? Entonces esas son cositas que son importantes aclarar. No es que yo esté en contra del personalizado, pero lamentablemente la gran mayoría no está haciendo el trabajo como realmente se tiene que hacer. Hay pocos profesionales, bueno, está César, que sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces la medida de lo posible que ustedes lo puedan aprovechar, ¿no? Gracias, César. Sí, pero sí, profe, no, agradecido siempre a usted, y aparte como te ponen las fotos ahí de las vallas, todo, yo he visto chicos que les ponen superficies inestables, ligas, pesas, un poco más los amarran a los arcos, a las paredes y al final termina más descoordinado, más lesionado que un ejercicio que le pueda hacer progresar. A veces Seguro. los que hayan mayores distractores
o herramientas en que se vea bonito en el campo va a hacer que el chico mejore. Creo que lo más simple, lo más complejo, como siempre lo he mencionado, es cuando más gana un chico y cuando más aprende. Seguro, seguro. Ahora, el aumento de los elementos, ¿no? Gebe propioceptivo, cinturón, cinturón de fuerza, lo que sea, ¿quién lo determina? Primero la edad del jugador, pero más allá que eso, el nivel de la fuerza que tenga en ese momento. Va mejorando, uno va aumentando elementos externos, sobre todo con chicos arriba de 14 años. ¿Por qué? Porque el momento lo solicita, porque el jugador lo solicita. ¿Por qué? Porque su nivel de fuerza está siendo bien manejada, su coordinación está mejorando, entonces amerita aumentar algún tipo de elemento externo dentro de la parte metodológica. Pero mientras tanto no sea así, no. Un trabajo, muchachos, de iniciación a la fuerza, bien llevado, no toma menos de 9 meses. No toma menos de 9 meses de iniciación a la fuerza. Que la musculatura se vaya ordenando, que las fibras se vayan alineando, que el chico vaya entendiendo el trabajo de fuerza. No me van a decir que en menos de 9 meses le vas a poner un elemento externo, eso es una locura, y peor si es un niño menor de 13 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños. Pero bueno, y yo les quedo agradecido, muchachos. Si no hay otra pregunta más, hemos compartido por lo menos esta noche. Quiero aprovechar solamente para, si bien es cierto, creo que lo he publicado, no sé si en el grupo, quiero compartir con ustedes la presentación de lo que vendría a ser ya el documento de lo que sería el módulo 2 o el bloque 2. ¿Se ve ahí? Déjame. ¿Se logra ver el documento? Está cargando. Todavía. Okay. ¿Me avisan? A ver, pues puede ser que entre mal. Deme un segundito. Ya estaba, profe. ¿Ya estaba? Ah, no me digas. A ver, ahí, creo que ahí. Avísame, a ver. ¿Cargó? Profe. Ya está. Sí. Muy bien. A ver, en el bloque 2, ¿qué cosa es lo que viene? A ver, aquellos que hemos llevado ya desde el inicio, que gracias a Dios la mayoría, vamos a entrar al capítulo 5, 6 y 7, donde está la planificación de la unidad 1. Ya sabemos que la unidad 1 son los chicos de 8, 9 años. La unidad 2, 10 y 11. La unidad 3, 12 y 13. Que todas en conjunto, ¿qué cosa es? La fase de formación, la fase 1. La edad de oro y la tecnificación, sin que esto no quiera decir que el trabajo táctico no se realice. Fechas probables, no me había dado cuenta yo, puse primera fecha 14 de febrero, seguramente los románticos van a querer que empecemos a partir del 21, muy probablemente lo cambiemos a partir del 21, 28 y seguramente primera semana de marzo, muy probablemente. El costo para todos aquellos que han llevado la certificación hasta ahora es de 120 soles, los que no 150. ¿Y por qué? Es por todo el paquete, ojo. Acá tenemos la certificación, el material en PDF, el material de apoyo de textos y videos, que son los videos que les enseñé de Ajax, se los voy a pasar como link de descarga, el link de descarga propio de la presentación y los videos exclusivos del material que traje de Europa. Es por eso que está a ese costo. Este material me lo habían pedido hace muchos años. Bueno, he armado esta planificación. Tenemos todavía después el módulo 3, el bloque 3, con temas de neurociencia, fisiología, y seguramente en el módulo 4 veremos los que quieran todavía hasta llegar al módulo 4, al bloque 4, seguramente veremos toda la fase formativa 2 con la unidad 5, 6, 4, 5 y 6. Ya, eso se lo dejo para que vayan un poco visualizando.